Muy buenos días y bendiciones. Bienvenidos al estudio número 7 titulado La luz que cruzó fronteras. La reforma en los Países Bajos y Escandinavia, basado en los capítulos 13 y 14 del conflicto de los siglos. Nuestro texto clave se encuentra en Mateo 5:14 que dice: Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Cuál es el objetivo de nuestro estudio? Comprender cómo Dios extendió la reforma protestante a los Países Bajos y Escandinavia mediante hombres y mujeres sencillos que amaron la verdad más que su propia vida. Y aprender que el Evangelio no conoce fronteras cuando el Espíritu Santo es quien dirige la obra. La reforma protestante ya no era un movimiento limitado a Alemania, a Suiza, a Francia. La luz del Evangelio comenzaba a extenderse por toda Europa. Aunque los gobernantes intentaban detener el avance de la predicación de las Escrituras mediante leyes, mediante persecuciones, ejecuciones, encarcelamientos, la verdad seguía encontrando corazones dispuestos a recibirla. Los capítulos 13 y 14 del conflicto de los siglos nos muestran que Dios utilizó personas comunes para realizar una obra extraordinaria. Comerciantes, estudiantes, predicadores, campesinos y hasta miembros de la nobleza se convirtieron en instrumentos para poder llevar la Biblia a miles de personas. Una vez más, quedó demostrado que cuando Dios abre una puerta, nadie puede cerrarla. La reforma llegó a los Países Bajos. Los escritos de Lutero comenzaron a llegar a los Países Bajos. Muchos leyeron por primera vez que la salvación no dependía de las obras humanas, sino únicamente de la gracia de Cristo. Las personas comenzaron a estudiar la Biblia por ellas mismas. La verdad se difundió rápidamente, pero también comenzó la persecución. Cada vez que la verdad transforma vidas, Satanás procura detener su avance. Por eso es que se crea tanta división, tanta persecución. Sin embargo, Dios siempre sostiene a quienes permanecen fieles. La fidelidad tiene un precio. Muchos creyentes fueron encarcelados, otros fueron torturados. Muchos de ellos fueron ejecutados simplemente porque tenían una Biblia en su poder o porque compartían el Evangelio. Sin embargo, los reformadores entendían que perder la vida por Cristo era mejor que vivir negando la verdad. Y hay una lección espiritual que podemos sacar de todo esto. La fidelidad nunca depende de la comodidad, depende de la confianza en Dios. Este camino no es fácil. Hoy quizá nosotros no nos enfrentemos a una persecución, a la hoguera, pero sí enfrentamos muchas presiones para guardar silencio respecto a nuestra fe, muchas burlas. ¿Estamos nosotros dispuestos a permanecer firmes y a compartir la palabra de Dios? Dios levantó líderes en Escandinavia. Mientras la reforma avanzaba en Europa, toda la Europa central, Dios también estaba obrando en Dinamarca, en Suecia y en Noruega. Jóvenes que habían estudiado las Escrituras regresaban a sus países con el deseo de compartir el Evangelio. Muchos comenzaron enseñando en las escuelas, otros predicaban en las iglesias y poco a poco la Biblia comenzó a ocupar el lugar que le corresponde. Dios puede utilizar cualquier profesión para compartir el Evangelio. No todos somos pastores, no todos somos líderes, pero todos somos llamados a ser testigos de Cristo Jesús. Y la educación puede ser también una herramienta para la reforma. Una característica de la reforma fue su énfasis en la educación. Los reformadores comprendieron que una iglesia fuerte necesita creyentes que conozcan la Biblia, porque si no la conocen, entonces ¿cómo van a saber en lo que creen? Por eso ellos promovieron la lectura, la enseñanza, la traducción de las Escrituras, la educación de niños y de jóvenes. Y esto nos deja una lección espiritual. La ignorancia espiritual siempre va a favorecer el error.
Mientras más conocemos la Biblia, más difícil será que seamos engañados. Así que cuando usted piense, es mucha polémica, mucha complicación, lea, porque leer nos saca de nuestra ignorancia y de nuestro error. Dios utilizó a personas comunes. Las personas que Dios utilizó no eran reyes, no eran generales, fueron personas sencillas. Algunos eran campesinos, otros eran estudiantes, otros eran artesanos. Lo que marcó la diferencia no fue su posición social, fue su disposición para obedecer a Dios. Dios no pregunta qué tan famoso eres, qué tan preparado estás. Dios pregunta si estás dispuesto a servir. ¿Estamos tú y yo dispuestos a servir al Señor? La palabra de Dios produce una verdadera libertad. A medida que las personas estudiaban la Biblia, descubrían el carácter amoroso de Dios. Comprendían que la salvación era un regalo inmerecido que Cristo Jesús nos ofrece. Abandonaban el temor religioso. Comenzaban una relación definitivamente personal con Jesús y no algo basado en miedo y en tradiciones. Eso produjo una transformación profunda en familias, en iglesias, en naciones. La libertad que Cristo Jesús ofrece no consiste en hacer lo que nosotros queremos. Consiste en vivir conforme a la voluntad de Dios. Y eso nos trae bendición, nos trae paz, nos trae vida. Algo que caracterizó a los primeros reformadores fue que no guardaban la verdad para ellos, sino que la compartían con otros. Predicaban, enseñaban, copiaban la Biblia igual que los reformadores anteriores, distribuían la literatura, formaban a nuevos creyentes, comprendían que el evangelio debía llegar a todos. Por eso se llama evangelio, porque son buenas noticias. Nosotros como creyentes hemos recibido una misión. No basta con conocer la verdad, con conocer acerca de Jesús. Debemos compartir el evangelio con amor y con humildad. Y hay lecciones que podemos aprender en este día. Primero, que la palabra de Dios es tan poderosa que sigue transformando vidas. Segundo, que la fidelidad puede tener un costo, pero que Dios nunca abandona a sus hijos. Y al final habrá una recompensa. Tercero, que todos podemos ser instrumentos para poder compartir el evangelio. Cuarto, que la educación bíblica fortalece la iglesia. Y quinto, que Dios utiliza personas comunes para cumplir planes extraordinarios. La misión de la iglesia continúa hasta el regreso de Cristo Jesús. Los capítulos 13 y 14 del Conflicto de los Siglos nos enseñan que la obra de Dios nunca depende de una sola persona ni de un solo país. Cuando algunos reformadores morían, se levantaban otros en otro lugar. Cuando una puerta se cerraba, Dios abría otra. La luz del Evangelio cruzó fronteras porque hubo creyentes que decidieron vivir para Cristo antes que vivir para sí mismos. Su legado continúa inspirándonos a llevar la verdad con amor, con valentía y con fidelidad. Hoy, Dios sigue buscando a esas personas, a esos hijos, a esos jóvenes, a esos niños creyentes que estén dispuestos a hacer luz donde Él los coloque. Quizá nunca prediquemos ante multitudes, pero podemos compartir la palabra de esperanza, un estudio bíblico o un acto de amor que acerque a alguien a Jesús. Así como la Reforma iluminó a Europa, el Señor desea que nuestra vida ilumine al mundo con el Evangelio eterno. No importa cuán oscura parezca la noche, una sola luz guiada por Dios puede marcar el camino para muchos. Que Dios te bendiga y que tengas un maravilloso día. Hasta pronto.